Aquí en este ejercicio nos dan la expresión y igual a e a la x más e a la menos x sobre 2 y nos piden calcular, permítanme, nos piden calcular la derivada de y respecto de x. Entonces, si queremos calcular la derivada de y respecto de x, pues aquí tenemos una suma de funciones dividida entre 2. Antes de derivarla podemos escribir como e a la x sobre 2 más e a la menos x sobre 2. Ya está. Entonces vamos a derivar cada una de ellas por separado porque es una suma de funciones. Nada más tenemos que recordar este teorema. La derivada de la función exponencial es ella misma por la derivada de su argumento, que es el exponente de la función exponencial. Bueno, entonces también recordamos que cuando queremos calcular la derivada de una constante que multiplica una función, esa constante puede salir de la derivada. Entonces, en ambas funciones están multiplicadas por la constante 1/2. Entonces, antes de derivar, la podemos sacar de la derivada. Entonces, escribiríamos 1/2 de la derivada de e a la x más 1/2 de la derivada de e a la menos x. Y entonces ya terminamos. Derivada de y respecto de x sería 1/2 de la derivada de la función exponencial tiene que ser ella misma por la derivada de su argumento. O sea, la derivada de e a la x es e a la x por la derivada de su argumento que es x. Y esto ya sabemos que vale 1. Después sería más 1/2 de la derivada de la función exponencial, pero con exponente negativo, que tiene que ser ella misma por la derivada de su argumento. Entonces, esta otra derivada, déjenme ponerla como la anterior. La derivada de menos x es menos 1. Entonces, nos quedaría 1/2 de e a la x menos 1/2 de e a la menos x. Y ya, esa es la derivada. Muy bien. Entonces, ¿ustedes se acuerdan? Aquí aprovechamos. ¿Ustedes se acuerdan cómo se definía la función seno hiperbólico? Seno hiperbólico de u, ¿a qué era igual? Pues era igual a e a la u menos c a la menos u sobre 2. Y luego teníamos al coseno hiperbólico de u, que era e a la u más e a la menos u sobre 2. Entonces, fíjense que aquí tenemos esta e a la x más e a la menos x sobre 2. ¿Quién es esta función en realidad? De estas dos que acabo de anotar. El coseno hiperbólico. Exacto. Y fíjense que nos quedó e a la x menos e a la menos x sobre 2. ¿Quién es esta? Aquí está también. El seno. Exacto. Entonces, con eso estoy viendo que la derivada del coseno hiperbólico de u es el seno hiperbólico de u por la derivada del argumento. Entonces, aprovechamos este ejercicio para ver las derivadas de funciones hiperbólicas. Que no vamos a hacer ejercicios, pero pues quiero que las conozcan. Déjenme mostrárselas. Aquí está. Listo. Aquí está. Entonces tenemos las derivadas de las funciones hiperbólicas directas. Obtener las derivadas de las expresiones, obtener las expresiones para derivar estas funciones hiperbólicas resulta sencillo, ya que las funciones hiperbólicas, como habíamos visto, pueden expresarse en términos de la función exponencial y sus inversas en términos de la función logaritmo natural. Entonces aquí tenemos las 6 funciones hiperbólicas. Recuerden que lo que caracteriza su notación es una h. Entonces, si ven en la función una h, significa que están analizando una función hiperbólica. Entonces tenemos al seno hiperbólico, coseno hiperbólico de u, tangente hiperbólica de u, cotangente hiperbólica de u, secante hiperbólica de u y cosecante hiperbólica de u. Son las 6 funciones hiperbólicas. Ok, bueno. Entonces, fíjense que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico de u por la derivada del argumento. Los argumentos siempre se derivan, les decía. Después, la derivada del coseno hiperbólico de u es el seno hiperbólico de u por la derivada de u. Después, derivada de tangente hiperbólica es la secante hiperbólica cuadrada de u por la derivada de u. La derivada de cotangente hiperbólica es menos cosecante hiperbólica cuadrada por la derivada de u.
la derivada de secante hiperbólica de u es menos secante hiperbólica por tangente hiperbólica de u por la derivada de u. Y por último, la derivada de cosecante hiperbólica de u es menos cosecante hiperbólica de u cotangente hiperbólica de u por derivada de u. Y si regresamos a las funciones trigonométricas, a sus derivadas, observen que son las mismas, solamente que le estamos agregando una h, derivada del seno, coseno, del coseno, seno, de tangente secante cuadrada, de cotangente cosecante cuadrada, de secante secante por tangente y de cosecante cosecante por cotangente. Y para las hiperbólicas son igualitas también. Observen, aquí están. Aquí. Son igualitas, pero fíjense que lo que cambia para las funciones hiperbólicas es que las tres primeras derivadas son positivas y las tres últimas negativas. En las trigonométricas, las que empezaban con C, su derivada era negativa, incluyendo a las inversas, pero para las funciones hiperbólicas no. Las derivadas de las tres primeras funciones hiperbólicas son positivas y de las tres últimas negativas. Pero la función que se obtiene al derivar es la misma. Al derivar seno hiperbólico se obtiene el coseno hiperbólico. Al derivar el coseno hiperbólico se obtiene el seno hiperbólico. Al derivar la tangente hiperbólica se obtiene la secante hiperbólica cuadrada. Al derivar la cotangente se obtiene la cosecante hiperbólica cuadrada. Al derivar secante hiperbólica se obtiene secante por tangente hiperbólica. Y al derivar cosecante se obtiene cosecante por cotangente. Entonces, si nos aprendimos las derivadas de funciones trigonométricas ya, para las funciones hiperbólicas son igualitas, solamente considerando que las tres primeras derivadas son positivas y las tres últimas son negativas. Y si no nos acordamos de esto, pues podemos reescribir a las funciones hiperbólicas en términos de la función exponencial y calcular su derivada, y sería más fácil de esa manera. Entonces, si no me aprendo estos teoremas, puedo representar a las funciones hiperbólicas en términos de la función exponencial y a partir de esa expresión, ahora sí, calcular su derivada. Y bueno, aquí también nada más para que conozcan estas derivadas. Las derivadas de funciones hiperbólicas inversas, derivada del ángulo seno hiperbólico de u es 1 o derivada de u sobre raíz del argumento al cuadrado más 1. Para el ángulo coseno hiperbólico sería 1 sobre raíz de u cuadrada menos 1 por la derivada del argumento. Para la tangente hiperbólica, derivada del argumento sobre 1 menos u cuadrada. Para la cotangente es la misma, derivada del argumento sobre 1 menos u cuadrada. Pero observen que aquí me están diciendo cuando el argumento sea mayor a 1, cuando el valor absoluto sea menor que 1, cuando sea mayor a 1, etc. Bueno, entonces para el ángulo secante hiperbólica sería menos 1 sobre u raíz de 1 menos u cuadrada por la derivada del argumento. Y para el ángulo cosecante hiperbólica de u es menos 1 sobre valor absoluto de u raíz de 1 más u cuadrada. Les decía, ya no vamos a hacer ejercicio sobre esto, pero les quería nada más mencionar estos teoremas que están en la presentación que les compartí. Ahí los van a tener siempre. Entonces, pueden descargarla y ya en el siguiente curso, si necesitan recordar los teoremas de derivación, pues ahí tienen una presentación con todos los teoremas de derivación que van a utilizar. Ya los tienen todos, ya no necesitan buscar ninguno. Ok, bueno, entonces vamos a seguir haciendo ejercicios de derivadas de función exponencial logarítmica y les decía de derivación paramétrica, diferencial y ya. Ok, entonces, a ver, vamos a ver. Permítanme. La grabación. Queremos calcular la derivada de esta función logarítmica. Entonces les decía, para cualquier derivada, la que tengan, no importa. Si ustedes antes de derivar pueden simplificar a la función, háganlo. Y en este caso, las funciones logarítmicas, ¿cómo se pueden simplificar? Pues utilizando las propiedades de los logaritmos que aprendimos. Entonces, las propiedades eran logaritmo de a por b, era logaritmo de a más logaritmo de b. Luego sería logaritmo de a entre b es logaritmo de a menos logaritmo de b. Luego sería logaritmo de a a la n, sería n veces el logaritmo de a. ¿Qué otra propiedad de los logaritmos aprendimos? ¿Se acuerdan? Que el logaritmo natural de 1 vale 0, que el logaritmo natural de e vale 1. Eso serían, ¿no? Las propiedades de los logaritmos que aprendimos. Bueno,
Entonces, antes de derivar, podemos reescribir esta expresión usando las propiedades de los logaritmos. Entonces, sería equivalente a tener logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x a la 1 medio, porque una raíz cuadrada, bueno, una raíz cualesquiera, se puede escribir como un exponente fraccionario. Aquí la potencia es un 1 y el índice de la raíz es un 2, por eso quedó 1 medio. Bueno, entonces aplicando esta propiedad, el 1 medio, que es la potencia exclusiva del argumento, baja como coeficiente. Entonces quedaría 1 medio del logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x. Bueno, y después tenemos el logaritmo de un cociente. Aplicando esta propiedad de los logaritmos, nos queda que y es igual a 1 medio que multiplica al logaritmo natural de 1 más x, que es el numerador, menos el logaritmo natural de 1 menos x. Y ya está. Entonces podríamos escribir 1 medio del logaritmo de 1 más x menos 1 medio del logaritmo de 1 menos x. Ya está. Y derivar estas expresiones ya es muy sencillo. Y si hubiésemos partido de esta directo, pues nos hubiese quedado un poco más difícil de realizar la derivada. Bueno, entonces para las derivadas de la función logaritmo natural, el teorema nos dice derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u por la derivada del argumento. O en otras palabras, derivada del argumento sobre u. Muy bien. Entonces, ¿quién me ayuda a calcular la derivada de y respecto de x? O y prima, o y puntito, o de mayúscula subíndice x de y. Entonces, es una resta de funciones, pues se calcula la derivada de cada una de ellas. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? ¿Quién me da el resultado nada más? Solo hay que seguir este teorema. ¿Qué sería? ¿Cuál es la derivada de 1 más x, perdón? 2. De 1 más x es 2, ¿por qué? Porque la X. derivada, ajá, pero la derivada de 1, ¿cuánto vale? Perdón, es 1 más bien. Exacto. Es 1, ajá, sobre, 1 más x. exacto, 1 sobre 1 más x. Y todo esto multiplicando a la constante que se saca de la derivada. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Ajá, ok. Y de la segunda parte, ¿cómo te quedaría, Fabián? Menos 1 medio que multiplica a ¿quién? ¿Cuál es la derivada del argumento? Menos 1, Exacto, entre el argumento original. que es 1 Ya, menos x. exacto. Entonces ya nos quedaría 1 medio de 1 sobre 1 más x más 1 medio de 1 sobre 1 menos x. ¿Por qué fue positivo? Porque menos por menos nos dio más. Y ya lo podemos dejar así, no pasa nada. O si lo queremos simplificar, pues ya lo simplificamos. Entonces tienen como factor común al 1 medio, luego sería 1 medio que multiplica a 1 más x más 1 sobre 1 menos x. Ya está. Entonces, 1 medio, denominador común sería el producto de ellos, 1 más x por 1 menos x. Luego se cruzan, entonces quedaría 1 por 1 menos x más 1 por 1 más x. Y entonces nos queda que derivada de y respecto de x sería 1 medio de 1 menos x más 1 más x entre 1 menos x al cuadrado, porque el producto de binomios conjugados da una diferencia de cuadrados. Entonces me queda 1 medio de menos x más x, entonces sería 2 sobre 1 menos x al cuadrado, y luego 2 sobre 2 da 1, y entonces nos queda 1 sobre 1 menos x cuadrada, y ese ya sería el resultado simplificado. Ese sería nuestro resultado simplificado. Entonces tómense un momento para copiarlo y ahorita hacemos el último de las funciones derivadas de funciones logarítmicas. En este último nos dicen y igual al logaritmo de 1 sobre logaritmo de x a la x. Entonces antes de derivar, pues reescribimos esta expresión utilizando estas propiedades de los logaritmos que anotamos aquí arriba. Entonces es un logaritmo de un cociente. Sería logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Ya está. Entonces el logaritmo de 1 sabemos que vale 0. Entonces simplemente nos queda menos logaritmo de el logaritmo de x a la x. Ya está. Entonces para este logaritmo podemos aplicar
esta propiedad de los logaritmos, que dice logaritmo de a la n es n veces el logaritmo de a. Entonces nos quedaría menos el logaritmo natural de x, logaritmo natural de x. ¿Y por qué? ¿De dónde salió esta x? De aquí. Ah, porque este que era el exponente baja como coeficiente. Ya está. Y luego vuelve a ser el logaritmo de un producto. Estoy multiplicando esta x por este logaritmo. Entonces quedaría menos el logaritmo del primero. Bueno, voy a poner paréntesis. Logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Ya está. Ahora sí. Entonces, derivar esta expresión pues ya va a ser más sencillo. Entonces, derivada de y respecto de x sería el signo menos, lo dejo porque es una constante que multiplicará a los resultados de derivar cada una de estas funciones. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es derivada del argumento, o sea, derivada de x sobre x, el argumento original. Después sería más derivada del argumento que es logaritmo natural de x sobre el argumento original, que es logaritmo natural de x. Porque para este logaritmo, su argumento es un logaritmo. Ya está. Ok. Entonces sería menos la derivada de x respecto de x vale 1, 1 sobre x. Después sería más la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x sobre el logaritmo natural de x, aplicando la regla del sándwich, extremos arriba, medios abajo. Entonces nos queda menos 1 sobre x más 1 sobre x veces logaritmo natural de x. Y ya está. Si queremos simplificar, pues encontramos un denominador común nada más, que sería lo x veces el logaritmo natural de x. Entonces, para que esta expresión tenga el mismo denominador que esta, pues simplemente multiplico tanto numerador como denominador por el logaritmo natural de x. Entonces me queda logaritmo natural de x, porque 1 por logaritmo natural de x, pues es logaritmo natural de x más 1, que es este. Porque ya tenía su denominador x, logaritmo natural de x, y ya ese es el resultado final. Entonces, fue sencillo derivar si utilizamos primero la simplificación usando propiedades de los logaritmos. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ya. Pasamos a lo que les decía de derivación paramétrica y diferencial de una función, que es muy sencillo. Ahorita les explicaré qué es. Bueno, entonces les decía, ¿qué pasaría si a mi función me la dan representada en forma paramétrica? Entonces, x es una función que depende de t y y es una función que depende de t, donde t va de un valor a hasta un valor b, por ejemplo. Ya está. Entonces, si a mí me piden calcular la derivada de y respecto de x, ¿cómo se calcula? Ah, pues muy sencillo. Derivo a la expresión de y respecto de t y derivo a x respecto de t. Y hago el cociente que aquí se marca y entre x y ya, eso es todo. Así de simple se calcula una derivada representada en forma paramétrica. Entonces, por ejemplo, si me dan la función f que es igual a x raíz de 1 menos t cuadrada y y es igual a t, por ejemplo, entonces su derivada de y respecto de x o y prima o y puntito o derivada de y respecto de x, pues simplemente será derivar a esta expresión respecto de t. ¿Cuánto vale su derivada? La derivada de t respecto de t, ¿cuánto sería? 1. 1, muy bien, perfecto. Y abajo sería la derivada de x respecto de t. Así es. Entonces, si las quieren hacer ahí, derivada de y respecto de t, pues sería 1. Y derivada de x respecto de t, ¿quién sería? Se deriva el argumento. ¿Cuál sería la derivada de 1 menos t cuadrada respecto de t? Observen. Un medio por el argumento competencia. Ok. Permítanme, permítanme. Entonces lo escriben como un exponente fraccionario, estoy de acuerdo. Ajá. Entonces, a ver. Ahora sí, un medio, ajá. Por el argumento con Ajá. potencia de menos un medio. Exacto, sí. ¿Por? Y No, porque
Falta derivar el argumento, recuerden, eso siempre se deriva. 2t. Menos 2t, ¿no? Por Sí, este menos signo. 2t. Ok, ya está bien. Perfecto. Entonces, este 2 y este 2 dan la unidad. Entonces nos queda menos en el numerador t y en el denominador nos queda 1 menos t al cuadrado a la 1/2 positivo porque se bajó al denominador. Y ya por último sería menos t sobre raíz de 1 menos t cuadrada. Ese es el resultado de derivar y eso va aquí abajo. Entonces sería menos t sobre raíz de 1 menos t cuadrada. Entonces, aplicando la regla del sándwich, extremos por extremos, medios por medios. Entonces, extremos van arriba, medios abajo. Y entonces nos queda menos raíz de 1 menos t cuadrada sobre t. Y ya ese es el resultado. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No les confundió nada? ¿Qué dicen? Aquí en el numerador había un 1, pero ese 1 lo escribí como 1 sobre 1 y ya, para poder aplicar la regla de sándwich. Ya está. Entonces vamos a hacer otro. Por eso le decía que era muy sencillo esto de las derivadas de funciones paramétricas. Si yo tengo x es igual al coseno de t y y es igual al seno de t, estas son las ecuaciones paramétricas de una circunferencia con centro en el origen y radio 1. Pero si, por ejemplo, solamente t va de 0 a pi, solo sería la mitad de la circunferencia y por eso sí sería una función. Entonces, si a mí me piden calcular la derivada de y respecto de x, pues simplemente calculo la derivada de x respecto de t, la derivada de y respecto de t, y las divido. Y se preguntarán, ¿cuál va arriba y cuál va abajo? Ah, pues arriba la derivada de y abajo la derivada de x. Siempre va a ser así. Entonces, ¿cuál sería la derivada de coseno de t respecto de t? Es una función trigonométrica que comienza con c. Entonces, su argumento es lo primero que se deriva. ¿Cuál es la derivada de t respecto de t? ¿Cuánto valdría? La derivada. Perdón. Ajá. Sí, pues sí es Menos correcto. seno de t. Exacto, menos seno de t. Ahí está, tal cual. ¿Y cuál es la derivada del seno? De t respecto de t. Estoy derivando todo respecto a la variable que es t. Entonces, ¿cuál sería la derivada del seno de t? Coseno. Sí, coseno de t. Ya está. Por la derivada de su argumento, pero la derivada de t respecto de t vale 1. Y entonces simplemente escribo el cociente. ¿Qué escribiría en el numerador? ¿Qué escribiría arriba? ¿Qué escribiría abajo? Y ya con eso terminé. Coseno sobre seno. Exacto, coseno de t sobre menos seno. Porque la derivada de x respecto de t fue menos seno. Y entonces sería menos coseno sobre seno es la cotangente. Y ya, ese es nuestro resultado. Cotangente de t. Ya está. Entonces les decía, derivar una función paramétrica es muy sencillo. Derivo cada una de las expresiones que la definen respecto del parámetro t y hago un cociente. Y eso es lo que tal vez puede causarnos confusión. ¿Qué va arriba y qué va abajo? Ah, pues arriba va la derivada de y abajo la derivada de x y ya. Ese es nuestro resultado final. Entonces tómense un momento para copiar esto y ahí vemos ahora el concepto de diferencial. El concepto de diferencial también es sencillo. Entonces déjenme ponerlo. Bueno, aquí voy a poner otra anotación por si les causa conflicto esta. Entonces decía que es derivada de y respecto de t sobre derivada de x respecto de t o y' de t y x' de t. Ya está. Lo mismo. Entonces tómense un momento para copiar esto y ahorita vemos lo del concepto de diferencial, que también es muy sencillo. Diferencial de una función. Entonces, en el concepto de diferencial, consideren ustedes a una función real de variable real continua con regla de correspondencia y igual a f de x. Entonces les van a dar la regla de correspondencia de su función. La diferencial de la variable independiente x se denota por dx.
y es igual al incremento de la variable independiente. Entonces dice, la diferencial de la variable independiente o función y se denota con dy o df y se define como, entonces, la diferencial de mi función o la diferencial de mi variable dependiente se define como derivada de la función por diferencial de x. Entonces, la diferencial de una función es igual simplemente a la derivada de esa función multiplicada por dx. Entonces, por eso les decía que es muy sencillo, porque nosotros ya sabemos calcular derivadas. Entonces, si a ustedes les piden calcular la diferencial de una función, simplemente tienen que calcular la derivada de la función y multiplicarla por dx. Así de simple. Así de simple. Entonces, vamos a hacer el cálculo de algunas diferenciales. Déjenme ponerles aquí el pizarrón blanco. Listo. Bueno, el pizarrón. Entonces, si yo tengo que mi función es el seno de x, entonces, recuerden, y es igual a f de x. Si quiero calcular la diferencial de y, entonces sería simplemente la derivada de la función multiplicada por la diferencial de x. O sea, esto es lo que se agrega nada más, esta expresión de x. Entonces, diferencial de y sería, ¿quién es la derivada del seno de x? El coseno de x. Exacto, coseno de x y simplemente le agregamos dx. Es como, recuerden, las notaciones de derivadas que vimos fue la de Leibniz, que son derivada de y respecto de x, la de Cauchy, que es derivada de y respecto de x, la de Lagrange, y', y la de Newton, y puntito. Es como si en la notación de Cauchy, en la notación de Leibniz, despejáramos a dx. Entonces, simplemente este pasa del lado derecho de la igualdad. O sea, una vez que calcularon la derivada, esto lo pasan del lado derecho. No es así, literal, pero podemos hacer de cuenta eso para que nos ayude a recordarlo. Entonces, la diferencial de una función simplemente es la derivada de la función multiplicada por dx, cualquiera que sea la función. Entonces ya vimos derivadas de varias expresiones. Por ejemplo, si y es igual a e a la, ¿qué será? X cuadrada, entonces calculo su derivada primero, y'. Entonces, ¿qué sería la derivada de la función exponencial? Dijimos es ella misma, tal cual debe ser, por la derivada de su argumento. Entonces sería e a la x cuadrada, la derivada del argumento, que es x cuadrada, sería 2x. O sea, sería 2x por e a la x cuadrada. Esa es la derivada, pero si a mí me piden la diferencial, entonces sería simplemente diferencial de y es igual a la derivada que yo calculé, simplemente multiplicada por dx. Y ya, eso es una diferencial. La derivada multiplicada por dx. Obviamente, si, por ejemplo, su función es, no sé, m igual vamos a usar otra, logaritmo de t cuadrada, bueno, no, de t cuadrada no, de tangente de t. Esa es mi función. Observemos que m depende de t. Entonces voy a calcular la derivada de m respecto de t. Entonces sería derivada del argumento, o sea, derivada de tangente, sería secante cuadrada entre el argumento original. Ya está. Esto es la derivada. Pero si a mí me piden calcular la diferencial, entonces sería diferencial de m sería igual a la derivada que yo ya obtuve, que fue secante cuadrada de t sobre tangente de t, multiplicada por diferencial de t, que es la variable independiente. Y eso es lo mismo que hicimos aquí. Entonces, de x, porque x es la variable independiente. Listo. Entonces, es la derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Eso es una diferencial. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiar este. Ahorita hacemos un par de ejercicios últimos de diferencial y ya pasamos a lo de máximos y mínimos de una función. Muchas gracias. Tengo que mi función es el ángulo tangente de 2x, por ejemplo. Entonces, ¿quién sería su diferencial? Diferencial de f.
que también podría poner diferencial de y, porque y es igual a f de x. Bueno, entonces diferencial de f o diferencial de y es la derivada de la función multiplicada por dx. Entonces aquí calculo la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada del ángulo tangente de 2x? Ah, pues es la derivada del argumento sobre 1 más el argumento al cuadrado. La derivada de 2x es 2 sobre 1 más 4x cuadrada. Y ya está. Entonces, la diferencial de la función o bien la diferencial de y sería igual a 2 sobre 1 más 4x cuadrada multiplicada por dx. Así de simple. O sea, simplemente, si me piden calcular una diferencial, la voy a multiplicar por la diferencial de la variable independiente. Ya está. Entonces, por último, si yo tengo a esta función que sea seno hiperbólico de x cuadrada, entonces, si quiero calcular la diferencial de la función, entonces sería la derivada de la función multiplicada por dx. Entonces, la derivada del seno hiperbólico de x cuadrada, dijimos que para las funciones hiperbólicas, sus teoremas de derivación son igualitos a los de las funciones trigonométricas. Lo que cambia entre ellos es que las 3 primeras derivadas son positivas y las 3 últimas negativas. Entonces, la derivada del seno hiperbólico va a ser derivada de su argumento, siempre empiezo con eso para que no me confunda, por el coseno hiperbólico con el mismo argumento. La derivada de x cuadrada es 2x por el coseno hiperbólico de x cuadrado. Así de simple se deriva una función hiperbólica. Entonces, diferencial de f sería 2x coseno hiperbólico de x cuadrada multiplicado por la diferencial de x. Y ya, eso es todo. Entonces, tómense un momento y ya pasamos por último a máximos y mínimos de una función. Bueno, entonces vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada de una función. Entonces, consideren ustedes una función real de variable real continua que tiene por regla de correspondencia y igual a f de x. Consideren a su gráfica y consideren a los puntos P1 y P subíndice 2 que se encuentran sobre la gráfica. Entonces, aquí tengo a mi función que tiene por regla de correspondencia y igual a f de x, tengo a su gráfica y en la gráfica tengo al punto 1 y al punto 2. El punto 1 tiene coordenadas x1, y1 y el punto 2 x, coordenadas x2, y2. Ok, entonces de esta gráfica consideren lo siguiente. Por el punto P1 trazamos una recta tangente a la curva y igual a f de x. Recuerden, una recta tangente es una recta que toca una curva en un solo punto. Ahí está. Entonces, para esta gráfica de la función f de x, consideremos una recta tangente a la curva en el punto 1. Después, por los puntos 1 y 2, se traza una recta secante. Ah, pues una recta es secante si corta al lugar geométrico en 2 puntos. Entonces, ahí está mi recta secante. Después, marquemos el incremento de la variable independiente x, que se denota con delta x. Y aquí está el incremento. ¿Cómo cambia mi variable independiente x? De x1 a x2, este es el cambio que tiene. Después, marquemos el incremento que tiene la variable dependiente, delta y, que es cómo cambia de y1 a y2. Este es el cambio. Ok, después dice, se marcará el triángulo rectángulo P subíndice 1, Q, P subíndice 2. P subíndice 1, P subíndice 2 y Q, que es este punto de aquí. Ok, entonces ya marcamos nuestro triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Después dice, se denota θ como el ángulo de inclinación de la recta secante. Eso ya lo sabíamos, o sea, sabíamos que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de una recta y el ángulo de inclinación es el ángulo que forma la recta con el eje X. Entonces, θ es el ángulo de inclinación de la recta secante, nos están diciendo. Bueno, después dice, la tangente del ángulo θ, la tangente del ángulo θ sería el incremento de y, o sea, el incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente. Entonces, la tangente del ángulo de inclinación θ representa la pendiente de la recta secante. Esto es, la pendiente de la recta secante es la tangente del ángulo de inclinación θ, que sería el cociente del incremento de la función entre el incremento de la variable independiente. Y el incremento de la función se calcula como la función evaluada en x más el delta x menos la función original entre delta x, que esto
ya les decía yo en sesiones anteriores que esto es la derivada por definición. Entonces, dice, si el punto, bueno, si a esto le sacamos el límite, eso sería la derivada por definición. El límite cuando el incremento delta X tiende a 0. Entonces, aquí dice, si el punto P subíndice 1 se mantiene fijo y se hace variar el punto P subíndice 2 hacia E, o sea que yo voy moviéndome sobre mi función, sobre la gráfica de mi función, con un punto al que le llamo P subíndice 2 y me voy moviendo para que ese punto se vaya acercando cada vez más al punto 1. Entonces dice, si el punto 1 se mantiene fijo y se hace variar el punto P subíndice 2 hacia el punto 1 sobre la curva, el ángulo de inclinación pues irá cambiando. El ángulo de inclinación de la recta secante irá cambiando, variará en cada una de las posiciones en las que pongamos al punto P subíndice 2. Entonces dice, y por lo tanto el valor de la tangente de teta pues también cambiará. Si el ángulo de inclinación teta cambia, pues la tangente de su ángulo pues también cambiará. Ok, después dice, como la curva y igual a f de x es continua, el punto 2 se puede acercar tanto al punto 1 como se desee. De tal manera que si el incremento de tal manera que si el punto 2 se aproxima cada vez más al punto 1, este delta x va haciéndose cada vez más pequeñito y por tanto este delta y también se va reduciendo, se va haciendo cada vez más pequeño, va tendiendo tanto este como este a 0. Les repito, ¿por qué? Si el punto 2 se va acercando cada vez más al punto 1, este delta x, esta diferencia de x1, bueno, de x2 menos x1, va siendo cada vez más pequeña, va tendiendo a 0, y por tanto esta diferencia de y2 menos y1 también va tendiendo a 0. En consecuencia, la recta secante, a medida que delta x tiende a 0, la recta secante se irá aproximando a la recta tangente. Esto es, si delta x tiende a 0, entonces la pendiente de la recta secante tiende a la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos la función original entre delta x. Esto, ahora sí, con el límite, es la derivada de la función. Entonces, esta es por lo tanto, la derivada de una función evaluada en un punto geométricamente representa o la interpretamos como la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto específico. Entonces, la derivada de una función se interpreta geométricamente como la pendiente de esta recta tangente. Para que lo entiendan mejor, abrí GeoGebra. Déjenme mostrárselos. Aquí está. Ahí está. Entonces, ¿qué decía en la presentación? Que tenemos que considerar una función, dos puntos en la gráfica de la función, una recta secante y una recta tangente en un punto específico. Bueno, entonces me decían, a medida que el punto 2 se acerca al punto 1, entonces esta diferencia de x2 menos x1 va siendo cada vez más pequeñita. Y si eso pasa, entonces les decía que esta recta que se llama recta secante se va aproximando a mi recta tangente. Y observen, aquí arriba tengo un deslizador al que le llamé delta x. Aquí está mi deslizador al que le llamé delta x. Ese es mi deslizador. Entonces, si el delta x va tendiendo a 0, observen, empecé con 0.5 y lo voy haciendo cada vez más pequeñito, 0.43, 0.32, 0.27. Entonces, esta diferencia va disminuyendo y esta también. Pero ¿qué le va a pasar a esta? Ah, pues dijimos que para cada punto que me acerque más al punto 1, mi recta secante va cambiando su inclinación, va cambiando su ángulo y por tanto irá cambiando su pendiente también. Y si se observa, fíjense, aquí está, esta es mi recta y si me voy acercando cada vez más del punto B al punto P, entonces mi recta secante va cambiando hasta que si el delta X es cada vez más cercano a 0, observen qué pasa. 0.02, 0.01, negativo, y ahí está, 0. Si delta x tiende a 0, mi recta secante se convierte en mi recta tangente. Y eso es lo que decía la presentación. Geométricamente a la derivada la interpretamos como la pendiente de esta recta tangente. ¿Y por qué les mostré esto? Que ya les había dicho, pero quería que lo vieran gráficamente. Ah, pues por lo que vamos a ver a continuación para máximos y mínimos. Entonces,
Pongan mucha atención. Vamos a ir al pizarrón ahora y lo voy a poner yo. Lo voy a escribir todo para que sea más sencillo. Entonces, nosotros ya habíamos visto que una función puede ser creciente o decreciente. ¿Se acuerdan qué decíamos cuando una función es creciente o decreciente? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta decíamos que es una función creciente. Y esta decíamos que es una función decreciente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Entonces decíamos, una función es creciente. Sí, por ejemplo, Cuando aquí. tiende al infinito. No, eso no decíamos. Decíamos que una función es creciente, permítanme. Entonces estoy marcando puntos para que se entienda mejor. Este punto 1 que tiene coordenadas x1, f de x1, y aquí tengo mi punto de coordenadas x2, f de x2, o sea, la función evaluada en x2. Entonces decíamos, una función es creciente si a medida que nosotros evaluamos a la función en un valor más grande o un valor más a la derecha, la función está tomando valores cada vez mayores. Entonces, si yo evalúo mi función en x2, si yo obtengo siempre un valor más grande que al evaluar la función en x1, que está a la izquierda, entonces digo que mi función es creciente. En palabras más simples, si para cada valor de x que se encuentra a la derecha, la función está tomando alturas más grandes, entonces decimos que la función es creciente. Pero si a medida que en x yo tomo valores a la derecha y mi función está tomando alturas más pequeñas, entonces decimos que es una función decreciente. Aquí sería f de x1 es mayor que f de x2. En palabras más simples estaría diciendo que a medida que me muevo hacia la derecha, la función está tomando alturas más pequeñas. Esa es una función decreciente. ¿Ok? Pero con lo que acabamos de ver de la interpretación geométrica de la derivada, entonces nosotros vamos a poder decir que en una función que es creciente, las rectas tangentes tienen pendiente positiva. Entonces, recta tangente. Permítanme. Recta tangente. Entonces, esta no se ve muy bien, déjenme reescribirlo. Entonces, les decía, con lo que acabamos de ver con la interpretación geométrica de la derivada, vamos a poder decir que en una función creciente, la recta tangente tendrá pendiente positiva. Y en una función decreciente, la recta tangente tendrá pendiente negativa. Entonces, eso se escribiría como, recuerden que la derivada la interpretamos como la pendiente de la recta tangente. Entonces, les decía, en una función creciente, lo vuelvo a poner aquí para que no se pierda esto de vista. En una función creciente, sus rectas tangentes tienen pendiente positiva. Pendiente positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera derivada de la función será mayor que 0. Porque la derivada se interpreta como la pendiente de la recta tangente. Y entonces en una función, permítanme, en una función decreciente va a pasar lo opuesto. Déjenme poner el acento aquí. En una función decreciente, sus rectas tangentes tienen pendientes negativas. Es decir, la primera derivada será menor que 0. Muy bien. Bueno, entonces respecto a esto, podemos decir que, vamos a ponerlo aquí, punto máximo de una función. Entonces, el punto máximo de una función es el punto donde la función cambia de creciente a decreciente. Entonces, el punto máximo de una función es el punto donde la función cambia de creciente a decreciente. Y aquí un ejemplo para que lo entiendan mejor. Entonces, por eso primero quería que recordáramos que era una función creciente, que es una función decreciente. Luego que viéramos la interpretación geométrica de la derivada, que se interpreta como la pendiente de una recta tangente. Entonces decíamos, una función creciente
En una función creciente, sus rectas tangentes tienen pendientes positivas. En otras palabras, en una función creciente, las derivadas son positivas. En una función decreciente, las rectas tangentes tienen pendientes negativas, es decir, la primera derivada es negativa. Bueno, entonces ahora vamos con el punto máximo de una función es el punto donde la función cambia de creciente a decreciente. Entonces por aquí este sería el punto máximo de la función. Entonces les decía, el punto máximo de una función es el punto donde la función cambia de creciente a decreciente. Y por aquí les voy a poner ahora, entonces, punto mínimo de la función. De una función. ¿Alguno me podría decir entonces cómo sería el punto mínimo de una función? Les pongo el esquema y ustedes me dicen cómo sería o cómo se encontraría el punto mínimo de una función. Ahí está. Que sería este de aquí. Este de aquí es el punto mínimo de una función. ¿Cómo quedaría la definición? Es el punto donde ¿qué? Donde la función Donde cambia la de ¿qué? función cambia Ajá. de creciente a creciente. Exactamente, de decreciente a creciente. Muy bien, Fabián. Entonces, es el punto donde la función cambia de decreciente, permítanme, decreciente a creciente. Listo, ya está. Entonces, tómense un momento y ahorita. Aquí nos dice, para determinar los máximos y mínimos de una función, así como sus intervalos donde es creciente y decreciente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Paso número 1, calcular la derivada de la función. Después, igualarla con 0. Posteriormente, resolver esa ecuación obtenida. Los valores de x que se obtengan de resolver esa ecuación corresponderán a las abscisas de los llamados puntos críticos, que pueden ser los máximos o los mínimos, aunque no necesariamente. Estamos diciendo que al igualar la primera derivada a 0, esos valores de x que obtengamos nos van a dar las abscisas de los máximos o mínimos de la función, pero podría no pasar eso. Y ahorita les explico por qué. Bueno, después, para saber si esos valores de x que obtuvimos de resolver esta ecuación si nos permiten encontrar los máximos o mínimos de la función, tenemos que calcular su segunda derivada. Y es que la segunda derivada, si la primera derivada se interpreta como la pendiente de una recta tangente a la curva, la segunda derivada nos da la concavidad de la curva. Entonces, nuestra concavidad puede ser que sea cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Eso es lo que nos estaría indicando la segunda derivada, la concavidad. Entonces, esta sería concavidad negativa y esta sería concavidad positiva. Para que la recuerden, yo les digo a los alumnos, concavidad negativa es carita triste, concavidad positiva es carita feliz, ya está. Entonces, concavidad negativa, carita triste, lo negativo. Concavidad positiva, carita feliz. Bueno, entonces les decía, al igualar la primera derivada a 0, obtenemos las abscisas de los puntos críticos que son donde pueden encontrarse los máximos o mínimos, aunque no necesariamente. Por eso es que calculamos la segunda derivada. Si la segunda derivada nos da una concavidad negativa, una carita triste, entonces la función tendrá un máximo en x0. Si la concavidad es positiva, entonces tendrá un mínimo. Y sí, efectivamente, fíjense, en la carita triste hay un máximo, en la carita feliz hay un mínimo. Es un punto más arriba y un punto más abajo. ¿Ok? Bueno, y entonces por aquí puedo agregar qué pasaría si la segunda derivada es igual a 0. Entonces no es ni concavidad positiva ni concavidad negativa. El 0 no es ni positivo ni negativo. Porque donde la segunda derivada vale 0, la función está cambiando de concavidad. O sea que cambia, por ejemplo, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces, en un punto x0 donde la segunda derivada valga 0, estaría pasando esto, que cambia de concavidad positiva a negativa o viceversa, de concavidad positiva a concavidad negativa. Entonces, si la segunda derivada vale 0, está pasando esto. La función está cambiando de concavidad, en este caso de concavidad positiva
a concavidad negativa, aquí de concavidad negativa a concavidad positiva. Entonces, cuando la segunda derivada vale 0, no hay ni un máximo ni un mínimo. En ese caso, la función está cambiando de concavidad y a eso se le llama punto de inflexión. Está cambiando de concavidad, ya sea de positiva a negativa o de negativa a positiva, no pasa nada. Ok, bueno. Pero pues esto no nos interesa donde tenga una concavidad ya sea positiva o negativa. Si es concavidad negativa, habrá un máximo. Si es concavidad positiva, habrá un mínimo. Y bueno, ya para casi terminar, para determinar las coordenadas de estos puntos, lo que tenemos que hacer es evaluar a la función original en los valores que resolvieron esta ecuación y donde se presentó una concavidad positiva o negativa. Entonces, en esos valores donde se presentó una concavidad positiva o negativa, los vamos a evaluar en la función original y con eso determinaremos las coordenadas de estos puntos máximos o mínimos de la función. Por último, trazamos la gráfica de la función y establecemos con ello los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Y ya, eso es todo. Entonces, ahorita copien eso rápidamente y ya hacemos los ejercicios respectivos. Es muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Primera derivada, igualarla a 0, resolver esa ecuación que nos quede, calcular segunda derivada, evaluar esos puntos que resolvían esta ecuación en la segunda derivada y ya con eso sabemos si en ese valor de x habrá un máximo o un mínimo de la función. Este valor de x no es el máximo ni mínimo. El máximo y el mínimo es el valor que toma la función en ese valor que encontramos. Entonces, este es el máximo, este es el mínimo. ¿Y cómo se encuentran este puntito y este? Ah, pues, en un valor de x en particular, voy a evaluar a mi función y ya al evaluarla encuentro la altura. Entonces, esa altura es el máximo o el mínimo, dependiendo del caso. Pero bueno, ahorita hacemos esos ejercicios. Muy bien, entonces, avísenme cuando ya estén listos, por favor. Bueno, entonces, para esta función, nos dice obtener los puntos máximos y mínimos, así como los intervalos donde esta función es creciente y decreciente y también trazar la gráfica de esta función. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular su primera derivada. ¿Quién me ayuda con la primera derivada, por favor? ¿Las escucho? ¿Los escucho? Adelante, Xochitl. Muchas gracias. El primer término queda como 6x cuadrada. Muy Bueno, bien. Sí. Muy bien. Menos 6x Ajá. menos 12. Perfecto. Eso es lo primero. Calcular la primera derivada. Lo segundo es igualarla a 0. Entonces, 6x cuadrada menos 6x menos 12 la igualamos con 0. Muy bien. Entonces, observamos que este polinomio tiene como factor común al 6. Lo factorizo. 6 por x cuadrada menos x menos 2 igual con 0. Entonces, es equivalente a que yo nada más use el polinomio x cuadrada menos x menos 2. Factorizar pues no es tan complicado. Entonces, pongo x cuadrada 2 puntos y menos 2, 2 puntos. Dos expresiones que multiplicadas den x cuadrada son x y x. Dos expresiones que den menos 2 serían menos 2 por 1. Para ver si esta factorización, donde este va a ser un factor y este es otro, es correcta, lo que tengo que hacer es multiplicar los cruzados y me deben de dar el término central. Si me dan, entonces esa factorización que propuse es correcta. Entonces, 1 por x es x, menos 2 por x, menos 2x. X menos 2x me da menos x, que es el término central. Por lo tanto, la factorización que propuse es correcta. Este es un factor y este es el otro factor. A esta forma de factorizar le llaman el método de la mariposa por la forma que tiene también. Entonces, me quedaría que este polinomio se puede factorizar como x menos 2 por, perdonen ustedes, x menos 2 por x más 1 igual con 0. O sea, el producto de estos dos factores me da este polinomio. Y ustedes podrían decir, ¿y por qué lo factorizamos? Porque yo quiero encontrar los valores de x que hacen que este polinomio valga 0. Y pues simplemente igualo con 0 cada factor y me queda que el primer valor que encontré es 2 y el segundo es menos 1. Ya encontré los valores de x que hacen que la primera derivada valga 0. Después, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? En estos valores de x puede encontrarse un máximo o mínimo o ninguno de los dos. Porque les dije, esos valores de x que se obtuvieron
son los llamados, bueno, es donde se encuentran los llamados puntos críticos, que son sus máximos o mínimos, pero no necesariamente. Podría haber en ese valor de X un punto de inflexión, que es donde la segunda derivada vale 0. Entonces, por tanto, después de conocer estos valores de X, lo que se hace es calcular la segunda derivada. Entonces, ¿quién me ayuda ahora a calcular la segunda derivada de la función? Adelante, adelante. Las escucho, los escucho. Esta es la primera derivada. A esta la vuelvo a derivar y con ello encuentro la segunda derivada. Entonces, ¿quién me ayuda? Es 12x Sí, muy bien, va bien. Ajá. menos 6. Exacto, ya está. Esta es la segunda derivada. Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar a cada valor crítico que encontré en la segunda derivada. Entonces, pongo aquí x y aquí pongo f' de x igual a 12x menos 6. Entonces, voy a evaluar a mi segunda derivada en cada uno de los valores críticos que encontré, que son menos 1 y 2. Entonces, al evaluar a mi segunda derivada en menos 1, obtendría 12 por menos 1 menos 6, que eso sería igual a ¿qué? Menos 18. Exacto. Entonces, como conclusión, ¿qué podría poner? Que como la segunda derivada evaluada en menos 1 es menor que 0, la función tiene que. Un mínimo. Exacto. Un mínimo en x igual con menos 1. Este no es el mínimo, ¿eh? Es donde se encuentra el mínimo. Ahorita vamos a ver cómo encontrar el valor mínimo de la función. Ya está, muy bien, perfecto. Entonces ahora evaluamos a la segunda derivada en 2. 12 por 2 menos 6, ¿qué nos quedaría? 18. 18. Entonces decimos que la segunda derivada evaluada en 2 es positiva, por lo tanto la función tiene que. Un máximo. Exacto. Un máximo. Un máximo en x igual con 2. Y si nos hubiese quedado que la segunda derivada evaluada en cualquiera de estos es 0, ¿qué diríamos? Que la función tiene que. Un punto de inflexión. Exacto, muy bien. Pero pues no fue el caso, pero vamos a anotarlo para que no se les olvide. Ok, muy bien, ya está. Luego, ya sabemos la naturaleza de los valores críticos. En estos valores críticos hay un máximo y un mínimo. Ok, muy bien. Pero luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues para saber las coordenadas donde se encuentra el punto máximo o mínimo de la función, pues evaluamos a la función en esos valores críticos. Bueno, en esos valores críticos que encontré. Entonces mi función es 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 5. Entonces voy a evaluar a mi función en menos 1 y 2 para saber con exactitud las coordenadas donde la función tiene un máximo o un mínimo. Muy bien, entonces si evalúo mi función en menos 1, ¿qué me quedaría? Bueno, no lo voy a poner así. Simplemente voy a sustituir 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 por menos 1 más 5. ¿Qué me queda? ¿Qué nos queda, muchachos? Entonces sería menos 1 al cubo es menos 1 por 2 menos 2. Luego menos 1 al cuadrado es 1, menos por menos 3 es menos 3. Menos 2 menos 3 van menos 5, más 5, 0. Entonces nada más nos queda menos 12 por menos 1 es 12. El resultado es 12. Entonces ya vamos a poner aquí como conclusión. Dice, entonces se tiene un máximo. Se tiene un máximo. Este no es acento. Se tiene un máximo en el punto menos 1, 12. Ahora evaluamos a la función en 2, entonces sería 2 por 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2 más 5, ¿y qué nos quedaría? Ah, pues sería 2 por 3, perdón, 2 al cubo es 8 por 2, 16. Luego 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, pero 12 negativo. Luego sería menos 24 más 5. Entonces sería menos 12 menos 24 es menos 36 y 16 más 5 es 21. Entonces menos 36 más 5 sería, menos 15. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice? Sí, profe.
¿Ok? Entonces ya ese menos 15 que nos da, pues nos da la ordenada del punto mínimo. Entonces decimos, entonces se tiene un mínimo en el punto de coordenadas 2, menos 15. En ese punto, la función tiene un mínimo de valor menos 15. En este punto, menos 1, 12, la función tiene un máximo de valor 12. Entonces, ese 12 es el valor más grande que toma la función. Ese menos 15 es el valor más pequeño que toma la función. Ok, muy bien. Y luego ya nos decía que podemos hacer la gráfica de la función, ¿no? ¿Se acuerdan? Podemos hacer un esbozo de la gráfica de la función. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer el esbozo. Ok, ok. Ok, ok. Muy bien. Entonces, ese es el eje Y, el eje X, ya está. Entonces, nuestros valores críticos fueron menos 1, aquí está, menos 1, y fue el 2, ya está. Entonces, en menos 1 nos quedó, bueno, lo voy a tener que hacer más pequeño porque si no, no me va, bueno, ya voy a hacerlo a escala, no importa. Entonces, imagínense que en el eje X cada uno de estos vale una unidad, pero en el eje Y cada uno de estos vale 4 unidades. Entonces sería 4, 8 y 12. Entonces dice que cuando X vale menos 1, Y vale 12, se encontró este punto que es el máximo. Después, cuando X vale 2, se encontró el valor de menos 15, entonces sería menos 4, menos 8, menos 12, menos 16. Entonces, por aquí sería el menos 15, que es el mínimo. Mínimo. Bueno, entonces sabemos que antes de un máximo, la función debe de estar creciendo. Después del máximo, la función debe de estar decreciendo. Por eso debe ser un máximo. Y luego, antes del mínimo, la función decrece y luego crece. Entonces, este es un esbozo de la gráfica. Y con ese ya puedo decir los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Entonces, ponemos ahí la función es creciente en el intervalo que va de menos infinito hasta menos 1. Y luego vuelve a crecer de 2 al infinito. Entonces observen, aquí en este intervalo hasta menos 1 crece y después de 2 también crece. Pero en el intervalo que va de menos 1 a 2, en este intervalo está decreciendo. Entonces pongo la función es decreciente. Perdonen ustedes. Es decreciente en el intervalo que va de menos 1 a 2. Y ya. Esa sería nuestra conclusión de nuestro ejercicio. Con eso ya terminamos. Entonces, se lo repito rápidamente lo que hicimos. Les decía, para calcular los máximos y mínimos de la función, además los intervalos donde es creciente y decreciente, lo que hacemos es calcular la primera derivada, igualarla a 0, resolver esa ecuación que nos quede. Con eso encontramos los llamados valores críticos, que es donde se puede encontrar un máximo o un mínimo. Y digo puede porque no necesariamente. Pero para asegurarnos si es un máximo o mínimo, entonces calculamos la segunda derivada, evaluamos a la segunda derivada en esos dos valores críticos que nos quedó. Si la segunda derivada es negativa, la función tendrá un mínimo en ese valor crítico. Pero, si la segunda derivada, perdonen ustedes, a ver, déjenme ver. Nos equivocamos, ¿no? Bueno, yo me equivoqué en ponerlo. No sé por qué. Fíjense, aquí está. Qué bueno que lo vi porque si no lo iban a anotar mal. Entonces habíamos dicho carita triste y carita feliz, acuérdense. Cuando la segunda derivada es negativa, segunda derivada negativa es una carita triste. Y en las caritas tristes hay un máximo. Luego, segunda derivada positiva, carita feliz. Pero en la carita feliz hay un mínimo. Entonces aquí había anotado al revés. Como la segunda derivada fue negativa, la función tiene un máximo. Segunda derivada negativa, carita triste, máximo. Como la segunda derivada para 2 fue positiva, carita feliz, la función tiene un mínimo. No sé por qué aquí los escribí al revés, pero aquí sí están bien escritos. Ok, ya está.
Entonces, les decía, calculamos la primera derivada, la igualamos a 0, resolvemos este sistema de ecuaciones, calculamos la segunda derivada, evaluamos la segunda derivada en los valores críticos, que en este caso fueron -1 y 2. Si la segunda derivada es negativa, carita triste, máximo. Si la segunda derivada es positiva, carita feliz, mínimo. Si la segunda derivada vale 0, que no fue el caso, pero si valiera 0, hay un punto de inflexión, que es donde cambia de concavidad. Muy bien. Después, para encontrar las coordenadas de los puntos máximos y mínimos, entonces, pues evaluamos a la función en esos máximos, perdón, en esos valores críticos, que fueron, en este caso, -1 y 2. Entonces, la evaluamos en -1, nos quedó 12. La evaluamos en 2, nos quedó -15. Entonces, este 12 es el valor máximo y este -15 es el valor mínimo. Pero bueno, si me piden decir las coordenadas donde se encuentra el valor máximo y el valor mínimo, pues entonces serán -1,12 es el punto donde se encuentra el máximo y 2, -15 es el punto donde se encuentra el valor mínimo. Y ya con eso encuentro esos puntos mínimo y máximo, bueno, máximo y mínimo en este caso, y entonces sabíamos que para un máximo antes está creciendo y después decreciendo. Para un mínimo antes está decreciendo y después creciendo. Con eso hice un bosquejo de mi gráfica o un esbozo de mi gráfica y ya con eso puedo decir que la función está creciendo desde el menos infinito, que está por acá, menos infinito, hasta el -1, la función está creciendo. Después de -1 a 2, la función decrece y luego de 2 al infinito, la función vuelve a crecer. Y ya con eso terminamos este ejercicio.